Bueno, pues en este ejercicio nos piden calcular la resistencia equivalente del circuito, completar la tabla y por último comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. Empezamos el apartado A, calcular la resistencia equivalente del circuito. Vemos que tenemos tres resistencias, A, B y C, y lo que tenemos que saber es si están en serie, si están en paralelo, si es una mezcla. Bueno, pues vamos a ver. Es sencillo comprobar que están en paralelo en este caso. ¿Cómo se sabe que están en paralelo? Vale, vamos a ver por qué están en paralelo A y B. Las dos resistencias A y B están en paralelo porque desde un extremo de la A otro extremo de la B están conectados solo por cables. ¿De acuerdo? No hay ningún elemento entre medias. Si yo soy capaz de ir desde un extremo de la A hasta el otro extremo de la B viajando por cables y del otro extremo de la A al otro extremo de la B también viajando solo por cables sin pasar por ningún otro elemento, si soy capaz de hacerlo, diremos que la resistencia A y la resistencia B están en paralelo, como es el caso. De la misma manera, la B y la C también están en paralelo, puesto que soy capaz de ir desde la B hasta el un extremo de la C solo pasando por cables, sin pasar por ninguna otra resistencia, ninguna pila, etc. Y del otro extremo de la B soy capaz de ir al otro extremo de la C también solo por cables. ¿De acuerdo? Así que las resistencias A, B y C están en paralelo, que significa que tienen el mismo voltaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo se calcula la resistencia equivalente de tres resistencias en paralelo. En vez de sumar el 6 más el 4 más el 12, que es lo que haríamos si estuviesen en serie, hay que sumar los inversos. Es decir, debo sumar un sexto más un cuarto más un doceavo. Bueno, ya sabemos, para sumar tiene que tener el mismo denominador, mínimo común múltiplo de 6, 4 y 12 es el 12, 12 entre 6, 2, 2 por 1, 2, 12 entre 4, 3, 3 por 1, 3, 12 entre 12, 1 por 1, 2 más 3 más 1 son 6 doceavos. Si esto lo simplificamos da un medio. Y con esto no hemos acabado. Tenemos que deshacer el cambio en cierta manera. Entonces este un medio hay que invertirlo. Hay que invertirlo. Vamos a ver. Entonces el un medio al invertirlo se va a convertir en 2. Por lo tanto, la resistencia equivalente son 2 ohmios. Fijaos en una cosa curiosa, y es que la resistencia equivalente en serie siempre es mayor. Si A, B y C estuviesen en serie, la resistencia sería 6 y 4, 10 y 12, 22. 22 es mayor que 6, que 4 y que 12, evidentemente. Sin embargo, cuando están en paralelo, la resistencia sale menor que la menor de ellas. En este caso sale 2 ohmios, que es menor que la menor de las tres, que sería la B, que es 4. Vale, pues ya tenemos el apartado A, la resistencia equivalente. Vamos a trasladar ese valor a la tabla, que vendría aquí, la resistencia de la pila. Voy a copiar los datos del circuito a la tabla. Esos 36 voltios, voltaje de la pila, 6 ohmios, resistencia del A, 4 ohmios, resistencia del B, 12 ohmios, resistencia del C. Como sabemos, la siguiente casilla va a ser la intensidad de la pila, puesto que sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, lo que se llama como ley de Ohm. Por tanto, esta intensidad va a ser 36 entre 2, 18 amperios. Vale. Tenemos que jugar constantemente con las tres propiedades que sabemos. ¿Cuáles son? Por un lado está la propiedad de la resistencia. La propiedad de la resistencia se utiliza cuando de una resistencia conocemos dos casillas. No estamos en ese caso, por tanto esta propiedad de momento no la podemos usar. La siguiente propiedad es la propiedad de las intensidades. Bueno, pues estos 18 amperios que salen de la pila, pues solo van por la pila. No van a ir ni por el A, ni por el B, ni por el C, por lo tanto, por aquí no podemos tirar. Y la tercera propiedad es la propiedad de los voltajes. Voltajes. Bueno, estas propiedades tienen otros nombres. La de la resistencia se llama ley de Ohm. No es necesario saberlo. La de la intensidad es la primera ley de Kirchhoff. Y la propiedad de los voltajes es la segunda ley de Kirchhoff. Bueno. Vale, entonces, puesto que la de la resistencia no va a ser y la de la intensidad tampoco, va a ser la de los voltajes.
¿Qué nos dice la propiedad de los voltajes? Bueno, pues la propiedad de los voltajes nos dice que el voltaje entre dos puntos es el mismo independientemente del camino que utilicemos para medir el voltaje. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que medir el voltaje en el sentido en el que se mueven las cargas. Como sabemos, las cargas, la intensidad, sale de la pila en este sentido, va a llegar hasta este nodo. Cuando llegue a este nodo, parte bajará y parte seguirá hacia la derecha. Cuando lleguen a este nodo, parte bajará, parte seguirán hacia la derecha. Aquí se juntarán en este otro nodo, aquí se juntarán en este otro nodo y las cargas regresarán a la pila. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que medir los voltajes sumando en estos sentidos. No podemos sumar en el sentido que nos dé la gana. Vale, pues si entre este punto y este punto hay 36 voltios, porque es lo que me marca la pila, debe seguir habiendo 36 voltios si yo elijo este camino, puesto que el voltaje no depende del camino que yo siga para medir. Ahora bien, en este camino verde que acabo de dibujar, solo paso por la resistencia A. Si solo paso por la resistencia A, esos 36 voltios deben caer en la resistencia A. Por tanto, la resistencia A son 36 voltios. De la misma manera, si eligiera este otro camino, solo he pasado por la resistencia B. Por lo tanto, los 36 voltios de la pila se van a gastar en la resistencia B. Resistencia B, 36 voltios. Si hubiese elegido este tercer camino, solo he pasado por la resistencia C, por tanto los 36 voltios caerían en la resistencia C. Bueno, en realidad ya sabemos que por estar las tres resistencias en paralelo se cumple que las tres tienen el mismo voltaje, con lo cual con haber hallado simplemente el voltaje de la, pues el resto tenían que ser 36 igual. Lo siguiente que vamos a calcular son las intensidades de las tres resistencias, puesto que de la resistencia ya conocemos dos casillas, y de la B y de la C, pues las casillas de las intensidades van a ser muy sencillas. La intensidad del A va a ser 36 entre 6, 6 amperios. La intensidad del B, 36 entre 4, 9 amperios. 36 entre 12, 3 amperios. Nos queda simplemente la columna de las potencias. Y sabemos que la potencia de un elemento es igual al voltaje por la intensidad. Por tanto, la potencia que cede la pila, los vatios que cede la pila son 36 voltios por 18 amperios, esos son 648 vatios. La resistencia A consume una potencia de 36 por 6, 216 vatios. La resistencia B, 36 por 9, 324 vatios. Y la resistencia C, 36 por 3, 108 vatios. Con esto terminamos el apartado B y vamos al apartado C, que es comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia lo que nos dice es que la suma de las potencias de los elementos que ceden, en este caso solo hay uno y es la pila, es igual a la suma de las potencias de los elementos que consumen, que son las resistencias. Vale, pues lo que nos está pidiendo es comprobar que 216 más 324 más 108 es igual a 648. Bueno, si nos molestamos en hacer la cuenta, comprobamos que efectivamente si sumamos estos tres números da 648. ¿Vale? No me molesto en poner unidades. Con lo cual, terminamos ya el ejercicio, el apartado C, que era comprobar que se cumple la propiedad de la potencia.